Hablar en este momento, la seguridad, venimos diciendo, es un regalo de Dios. Ahora, la palabra seguridad ya de antemano, en este mismo instante, está cobrando nuestra atención porque sobre todo el contexto en el que vivimos, no sé, los que están en Ucrania, ahora hay gente en Ucrania a pesar de la guerra, los mismos rusos, que no todos son culpables de lo que está pasando, los de las tomas de decisiones, sí, pero en general la humanidad estamos viviendo una etapa donde nuestra seguridad está siendo amenazada. De diferentes estilos, porque si bien no estamos nosotros en una guerra, yo me puedo ubicar en la zozobra de la pérdida del empleo o de la amenaza de una enfermedad o la inseguridad en la que estamos viviendo en dimensiones desproporcionadas en cualquier parte de la República Mexicana. Yo creo que es un tema que nos llama la atención, pero realmente, aunque sí en alguna forma tocaremos ese tema, no estoy hablando de ese tipo de seguridad. No queremos abordar esa seguridad. Queremos abordar el tema de nuestra confianza, que sería un sinónimo de seguridad, nuestra firmeza y convicción de lo que implica caminar con Dios. De eso queremos hablar hoy, de nuestra confianza, certeza de estar en Dios, y traducido de otra manera sería pasos o dos principios básicos de la práctica de nuestra fe, la certeza y la seguridad, y que sí, viene de nuestro Dios. Pero miren, para que otros tengan a la mano este versículo y lo recuerden, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Léanlo una vez más, por favor. Gracias, gracias. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, podemos pensar en que la fe descrita aquí requiere, les di el teléfono para que me lo guardaran nada más, la fe descrita aquí requiere la convicción más sólida que se pueda tener. Eso es todo el asunto aquí. Es tener algo que Dios nos da y atesorarlo para movernos en estas dos variantes de una certeza y de una convicción de lo que no se ve, porque cuando ven las cosas, eso no es espacio para la fe. Cuando no se ven las cosas, es espacio para nuestra fe. Cuando no hay seguridad de lo que vamos a enfrentar, es espacio para nuestra fe. Cuando no sé cómo va a estar exactamente el día del mañana, aunque la mayoría estamos metidos en una rutina, eso es espacio para nuestra fe. Cuando los muchachos aquí conectados, como Paola Franco, no sé, su vida particular de Rodrigo, su hermano, si me estoy equivocando en el nombre, me corriges, Pau, allí pones en la caja de comentarios. Muchachos como los aquí presentes, Diego y César, muchachos, ustedes, quiero dirigirme con estas palabras, no saben, ustedes no saben lo que va a hacer mañana, particularmente porque son jóvenes. Nosotros los viejos ya vivimos, ya recorrimos cierto camino, pero ustedes tienen que con paciencia tomar los espacios de la fe para crecer y ser desafiados a avanzar en donde realmente lo que hagan de avanzar sea fe, porque si tú sabes cuál es el siguiente paso que tienes que dar anticipadamente, eso no es fe, eso es un plan, eso es un proyecto. Así que todos los muchachos, no solo los que mencioné, sino muchos otros que pudieran estar aquí conectados. Abdiel, no sé si Abdiel está conectado, por ejemplo, que la caja roja suele conectarse y estar aquí entre nosotros. Son muchachos que tienen que dar espacio para que Dios vaya trabajando en su fe, porque la fe que aquí se describe en esto que estamos leyendo es una fe que requiere convicción, que es algo más que solo pensar, es algo sólido que se puede tener y que, por cierto, como decíamos, la seguridad es algo que Dios nos regala. Y de ahí podemos pensar en un primer momento en esto, certeza. No es cierto que dice la gente cuando está metiéndose en un negocio, a mí me pasa, no sé si a ti te pasa también, o estás tomando una decisión o firmando algún compromiso, que quieres tener certidumbre. La verdad es que la certidumbre solo pertenece a Dios, estrictamente hablando. La certeza, certidumbre, solo pertenece a Dios. Nosotros podemos tener claridad, eso sí podemos tener, más o menos darnos cuenta por principios, por fe, por experiencia, por consejo, hacia dónde se pueden mover las cosas. Sin duda que sí. Pero la certeza, estrictamente hablando, solo pertenece a Dios. Pero una persona que ha aprendido a vivir por fe, que ha caminado por fe, déjenme decirles, aquí tengo varias características que podemos pensar y recordar al apóstol Pablo cuando dijo:
porque por lo cual asimismo padezco esto y no me avergüenzo. Eso dijo el apóstol Pablo y lo dijo en 2 Timoteo, el capítulo 1, el versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, o sea, enfrento y acepto mi realidad al mismo tiempo con convicción, con certidumbre, con una firmeza tangible, pero no me avergüenzo, o sea, no tengo por qué sentirme mal, ni apesadumbrado, ni triste. Y aquí viene, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Son palabras del apóstol Pablo recordándonos el tipo de relación que tenía con Dios, con fe, aunque enfrentaba circunstancias, vicisitudes climáticas y hecatómbicas. De cualquier manera, en toda esa problemática, chavos, que pudiera tener Pablo y las dificultades que tú puedas tener, él había dicho, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que de la vida del apóstol Pablo podemos pensar en que esta certeza se refiere a convicción, no solo creencias. De hecho, la gente ha llegado a decir, cuando lo enfrentan con algunos cambios en su vida y la persona responde, es que ahora creo diferente, es que ahora pienso diferente. ¿Saben? La creencia con la base de la información y los datos que nos forman y la experiencia, pues sí, en el tiempo va escalando, pero hay cosas que son inamovibles, no pueden dejar su lugar, son basales o fundamentales, son pilares en nuestra vida. Cuando hablamos de certeza, estamos hablando de convicción, no solo de creencias. Y las creencias cambian a medida que tenemos experiencia y nos informamos, viajamos o nos cultivamos, pero la convicción, porque está simbrada bajo la premisa de que es una cosa sólida, firme y basal, inamovible, aunque no lo entienda, las convicciones no deben cambiar. De hecho, los apóstoles murieron mártires, la mayoría de ellos como mártires, no por algo que creían, sino por algo que era su convicción, porque nadie muere por una creencia. Las personas damos la vida por una convicción, pero no por una creencia que es pasajera y que de hecho es aún modificable. Pero no solo eso es la certeza, sino que también es acción, no solo intenciones. Por eso Pablo decía, yo enfrento la vida, enfrento lo difícil. Y déjeme decirlo de una manera muy, muy sencilla, porque Dios está conmigo, porque yo camino con Dios, porque yo sí creo con Dios, porque a pesar de que soy imperfecto, incluido el apóstol Pablo y por supuesto su servidor, aún a pesar de todo lo que nosotros somos como personas, yo sé en quién he creído, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso también lo escribió Pablo en Efesios, pero él igual dice, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y eso mueve a enfrentar, mueve a dar pasos, mueve a aguantar. Como vamos a ver, también la fe, la certeza es altruista, no egoísta. Esta es una serie de sinónimos que forman a una sola persona. De hecho, podemos decirlo así, una persona que tiene fe, que está conectada con Dios verdaderamente, es generosa. El altruista no piensa en sí, sino que es capaz, el altruista, de quitarse la chamarra, quitarse la camisa, quitarse la comida de la boca, a veces literalmente, y darla a aquellos que están necesitados, a pesar de que uno pudiera llegar a quedarse sin la provisión porque es altruista, o sea, generoso, digámoslo en términos de Abel que tenía fe en Dios, Abel el de Génesis, el hermano de Caín, a quien Caín mató, ofreció a Dios una más excelente ofrenda que Caín, su hermano. ¿Por qué? Porque su fe era real, porque su certidumbre de haber sabido a quién creyó y además que es poderoso para guardar el depósito, estaba firme, inamovible. Pero no es todo, también esa certidumbre nos da el objetivo que no es sentimental, aunque es sensible, o sea, que considera los sentimientos de las personas, tiene un objetivo y sabe hacia dónde va, no es sentimentaloide, como no es intelectualoide, como no es una persona fácil, influible, sino que tiene un objetivo claro, y porque tiene un objetivo claro es que sabemos que tiene certeza, sabe hacia dónde tiene que tirarle a la diana del blanco. Muchachos, ustedes que juegan con los dardos todo el tiempo, ¿no? Ya están tirándole. No pongan el tiro al blanco en una pared donde no hay nada a los lados que va a detener los dardos, porque si hay cuadros de tu mamá ahí o una pared de yeso, va a quedar toda marcada, ¿eh? Y aquí en Conexión Vida han hecho eso, por cierto, ¿eh? De que todo marcado ahí, la madera alrededor, porque no le dan a la diana todo el tiempo. Abusados, pues así es la vida.
A veces le tiras al blanco y pegas por todos lados porque no está bien calibrado cuál es tu objetivo y pues tenemos que medir bien las cosas. Pero miren, recordemos este texto que venimos hablando y diciendo de Hebreos, es el capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la descripción pues es aquí una solicitud sólida y fuerte de una fe robusta, que por cierto es una fe que Dios da y que nos tiene que recordar no solamente la certeza, sino que también la convicción. Así que aquí hay dos palabras ya, certidumbre y convicción. Y Pablo mismo en 1 Corintios 2:9 nos decía, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso es una convicción de un lugar en el cielo donde cosas que ojo no vio, si tú ves, eso no es fe, eso es en alguna manera pasos y planes y contratos. La fe es el espacio donde no se ve, ahí puede crecer nuestra fe. Así que dos palabras, certeza y confianza, hablan básicamente de la forma en la que se confecciona y se tiene una auténtica fe, que por cierto es un regalo de Dios, esa seguridad, esa confianza, esa certidumbre, esa confianza en Dios solo puede venir provocada por el mismo Dios. Pero para poderle dar base a todo esto de lo que estamos hablando, miren, déjenme decirles que tenemos dos puntos de partida en este momento. La fe que está aquí descrita como confianza y certeza necesita estas dos cualidades, necesitan la fe y la confianza, necesitan un punto inicial donde nuestra fe es creer en el carácter de Dios. Ese es el punto inicial donde básicamente acepto que Él es, Dios es lo que Él dijo que era. Esa es la parte inicial de nuestra fe. Es un momento de aceptación. Es un momento de doblarnos y hacer a un lado nuestros conceptos, muchachos, y experimentar no una caída al vacío, porque no es aventarse al vacío. Hay bases para esto que estamos diciendo, hay evidencias de un Dios real. Sin embargo, la mayor parte de nosotros no nos gusta ceder nuestra voluntad al hecho de tener una certidumbre o tener una convicción y apuntar hacia Dios y allí basar el punto inicial de nuestra fe, que es creer en el carácter de Dios. Y básicamente creer en el carácter de Dios es creer que Dios es quien dice ser, ni más ni menos. La verdad, la gente tiene muchas opiniones hoy y expresiones, interpretaciones, perdón, entre paréntesis, defectuosas, cerramos el paréntesis, de quién es Dios. Porque para algunos Dios es solo amor, para algunos Dios es solo justicia, para algunos Dios es creador poderoso, pero ajeno a su creación. Y así, rasgos tendenciosos, dependiendo de nuestra orientación y a veces capricho, que a Dios llegan a medirlo con una concepción, digo, equivocada. Pero entonces nuestra fe, descrita en estas dos palabras, confianza y certeza, tienen estas dos cualidades, un punto inicial y un final seguro. El punto inicial, pero el punto final es creer en las promesas de Dios. Y creer en las promesas de Dios es creer que a pesar de nosotros, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que no vemos, Dios va a cumplir lo que Él prometió. Y esa parte es bien difícil porque a veces el nubarrón se ve, ¿no? Y podemos experimentar la vicisitud y entendemos de la enfermedad. Y los muchachos, pues como los que ya mencioné y otros que podían estar acá, el panorama es completamente nublado, ni siquiera hay claridad. Y para trabajar la claridad se tiene que comenzar con la fe y creer que Dios en el punto basal y final es la fe, creer las promesas de Dios, o sea, saber que Dios va, a pesar de todo lo que podamos ver, a pesar de lo que no podemos ver, a pesar de la realidad, mostrarnos que Él va a cumplir su palabra. Entonces, por la fe, los que ya pasaron por la certidumbre y la convicción, los que tuvieron un punto inicial y un punto final, donde creer en el carácter de Dios es sencillamente aceptar lo que Dios dice que Él es, eso es
la primera expresión de nuestra fe. Y como punto final, a pesar de lo que veamos, a pesar de lo que experimentemos, entender que Dios va a cumplir sus palabras independientemente de que lo que estoy viendo. Eso es una fe más completa, más robusta. Es creer en el poder de Dios para crear, es obedecer a Dios gozosa y voluntariamente, muchachos, gozosa y voluntariamente obedecer a Dios. Es ese clic, es ese conecte, es ese link que no hay palabras para describirlo, pero yo te aseguro que tú también lo has experimentado. Ahora, imaginémonos, ¿qué sería esta vida y las iglesias y nuestra familia si todos tuviéramos certeza y convicción? Y que estas dos cualidades tuvieran un punto de inicio en Dios y su carácter, creyendo todo lo que Él dijo que es, pero además teniendo un punto basal fundamental, final, donde las promesas de Dios se cumplirán. ¿Y cómo cambiaría el panorama de nuestra familia, de nuestras casas, de nosotros mismos y de las enfermedades psicosomáticas o esas enfermedades inexistentes que solo por la presión o la ansiedad o la zozobra o el estrés están sobre nosotros, por la cascada de cosas en demanda y en prueba que se nos vienen? ¿Cómo sería nuestra vida si por la fe creyéramos en Dios y por la fe esta convicción y esta certidumbre obedeciéramos, pero además por la fe, convicción y certidumbre avanzáramos en lo que fuera y esperáramos lo que fuera y entendiéramos que hay que enfrentar los desafíos de la vida que Dios permite en nosotros? Por eso podemos decirlo así: ojalá y que todos pudiéramos avanzar en la vida y en los desafíos que Dios permite en nosotros. Ahora, para poder describir, ojalá y pudiéramos avanzar en la vida y en los desafíos que Dios permite en nosotros, pues resumamos: certeza y convicción. Dios es lo que es, que dijo que era, y yo lo creo, pero además yo creo que Dios va a cumplir sus promesas. Por eso puedo avanzar en la vida, en los desafíos que Dios nos da y que Él permite que tengamos. Pero entonces describamos qué es avanzar en la vida. Es ofrecer. Hace un rato ya les hablaba de la fe de Abel, a quien Caín su hermano mató, y que por la fe ofreció a Dios un más excelente sacrificio, una más excelente ofrenda que Caín su hermano. ¿Y qué era lo que tenía Abel? Tenía fe, la fe que tiene certidumbre y la fe que tiene convicción. Y por eso dio testimonio, dice allí en Hebreos capítulo 11, el versículo 4, dio testimonio y aún su ofrenda, a un muerto habla por él o por ella. Ahora, para crecer espiritualmente, leer la Biblia, debemos hacer orar, asistir, invitar, servir, dar, ofrendar y depender de Dios. Si estamos haciendo estas 7 cosas, las vamos a repetir hasta el cansancio mientras tengamos oportunidad de hacerlo, porque hoy muchos dicen: es que no estoy creciendo espiritualmente. Claro, si no estás asistiendo, si no estás ofrendando, si no estás sirviendo, si no estás invitando, si no estás orando, leyendo, y si no estás dependiendo de Dios, claro que no estoy creciendo espiritual. Y no tiene que ver con un local, el crecimiento espiritual, porque estas disciplinas son privadas espirituales, personales, en la práctica de nosotros, y tienen que ver con la fe de a quien hemos creído y que estamos seguros que es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Ofrecer, dar tiempo, dar consejo, dar ayuda, dar dinero, dar servicio, dar ministerio, dar. Un cristiano se puede conocer porque en una manera de mayordomía equilibrada, pues administra todo lo que tiene y no desampara la iglesia ni la obra de Dios. Por cierto, ya no hemos anunciado esto, pero si tú crees en lo que estamos haciendo, ahí eventualmente al final de nuestras transmisiones, quédate hasta el final siempre, vamos a terminar hoy, alguien va a dar una clausura aquí, unos anuncios, ahí va a venir el número de cuenta y lo que tú puedes hacer por este ministerio, esta iglesia, si tú quieres. Si no es esta iglesia en donde tú quieras ofrendar, pues hazlo, pero hazlo en una iglesia. Y hazlo rutinariamente, y hazlo consistentemente, y hazlo sistemáticamente, y vas a probar cómo tu fe se estira y crece haciendo lo que Dios, pues en alguna forma siempre nos marca que la vida espiritual, la vida de fe es ofrecer, porque no solamente queda ahí, también la vida de fe es caminar. Y caminar, hay un personaje allí en la Biblia, igual en Hebreos 11, que retrata desde el Génesis, el capítulo 6,
cuando Enoc caminaba con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. Y esto de caminar con Dios y no ver muerte, en el caso de Enoc, especial y milagroso, pero en el caso nuestro, caminar con Dios es hacer la vida, es experimentar su presencia, es vivir y practicar la presencia de Dios en nosotros. Cuando te amenace la depresión, la tristeza, cualquier tipo de sentimiento como el enojo iracundo y pecaminoso, la melancolía, la desesperanza, la ansiedad, el afán, cuando todo eso venga, caminemos con Dios y experimentemos la presencia de Dios y practiquemos la presencia de Dios y hagamos lo que de Dios en recursos vitalice nuestra vida para deshacernos de esos tipos de sentimientos que acabo de mencionar y caminar con Dios, hacer la vida con Dios. Pero no solo es caminar y no solo es ofrendar o ofrecer, también es luchar. La práctica de la fe, el hecho de avanzar en la vida, a los desafíos que Dios permite que tengamos, también tiene que ver con luchar. Y Noé en su momento, mismo capítulo, Hebreos 11, versículo 7, tuvo que, cuando advertido por Dios, hacer cosas que aún no se veían, creer que esas cosas venían y construir una gran arca bajo la crítica, bajo el ataque, bajo la incredulidad y hasta la incredulidad de los suyos. Porque los suyos se salvaron por gracia y la influencia de Noé. Hablando de sus hijos y sus nueras y su esposa, fue por la influencia de Noé y tuvo que sobreponerse a un mar no existente todavía, pero un mar de personas contrarias. Cuando tú consideres que hay alguien que está haciendo las cosas bien, ayúdale, súmate, no lo cuestiones, no le pongas zancadillas, no estropees lo que, potencialo, mínimo no lo estorbes, hazte a un lado. Y si se trata de tu esposo en tu casa, peor, déjalo que crezca, potencialo, aviéntalo, no lo avientes literalmente, pero sácalo hacia adelante, ¿no? Hazlo que se proyecte en la vida. Damas aquí presentes, si tus hijos van adelante, no los cuartes, no los quites, échales ganas, ayúdalos, súmate, igual con tu esposa, porque a veces parecemos que nos gusta como aquel refrán de las que nos contaba Néstor, creo el viernes pasado, ¿no? De las 2 cubetas de cangrejos, uno internacional, o sea, de todas las naciones, y otro de mexicanos. El de mexicanos tapado y el internacional, pues, no, perdón, el de mexicanos destapado y el internacional tapado, porque los otros sí se echan la mano. Los mexicanos, cuando alguien va avanzando, lo que hacemos es estar coartando, estar estorbando. Tenemos que luchar, pero no con los nuestros, ¿no? A eso, qué bueno que lo preguntan y les estoy dando este consejo de paso, se ha dicho, ¿no? O sea, por favor, no estemos estorbando a nadie, pero particularmente a los nuestros, mejor vamos a echarles la mano, ¿no? Vamos a echarles ganas y vamos a animarlos para que su lucha, que van a tener que enfrentar, la lucha que vamos a tener que vivir y enfrentar todos y cada uno de nosotros, que por lo menos tengamos la capacidad de saber que contamos con los nuestros para salir adelante. Porque aquí no se trata de acabar a nadie, se trata de construir. De eso y única y exclusivamente se trata. Pero también tenemos que soportar. Y soportar es un término que yo creo frecuentemente tendremos que echar mano y más cuando este mundo vaya por el rumbo que ya se marcó, por la toma de decisiones, donde soportar tiene que ver con la capacidad de aguante y de administrar nuestros recursos, administrar nuestros sentimientos, administrarnos emocional, social y bueno, de toda índole, íntegramente, estarnos administrando, porque soportar no es que aguantemos mucho, es que sabemos utilizar nuestros recursos para que podamos llevar a término y a llegar a buen puerto todo lo que nosotros como seres humanos somos. Pero miren, recordemos entonces, la seguridad es un regalo de Dios. Y todos estos elementos de los que venimos hablando ahorita conforman lo que Dios hace cuando una persona tiene verdaderamente fe. Y el versículo que estamos revisando para ver esto es Hebreos 11, ya no el 1, ahora el 6, y retarnos y desafiarnos a tener ese estilo de fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y subrayen en su Biblia, allí en su casa, o hagan resaltar allí sus Biblias electrónicas, los que le buscan. Porque también Dios, que está acercándose todo el tiempo a nosotros, hace y quiere que nos aferremos a Él y quiere que le busquemos. Por eso el creyente en Cristo Jesús
El que es seguidor de Cristo Jesús es aquel que, además de aferrarse a Cristo, acepta los beneficios del sacrificio de Jesús en favor de nuestros pecados, y con toda sencillez y con todo gozo deposita su confianza plena, completa en Dios. Y esos beneficios nos alcanzan para hablar del perdón, de la gracia, de la justicia de Dios en nuestras personas, donde una persona no quiere Dios que solo crea en Dios intelectualmente, sino que Él quiere que en el Dios verdadero de la Biblia, el que está con nosotros caminando, estemos nosotros recompensados por su presencia, practicando su presencia todos los días. Así que se trata de seguir a Dios, sí. Ahora, aquí ya nos está lloviendo, pero no problemas, está lloviendo aquí en Conexión Vida Querétaro, no sé cómo anda ya Celaya, no sé cómo anda Puebla, pero el creyente acepta los beneficios del sacrificio de Jesús y entra con confianza en la presencia de Dios. Si aceptas los sacrificios de Jesús por nosotros. Pero miren, aquí para perfilarnos al final, vamos a leer de Pedro cómo explica él todo esto de la fe. Cómo es el hecho de que Dios nos regala la seguridad de la vida eterna. Cómo es el hecho del espacio de la fe para andar en certidumbre, certeza y convicción. Cómo es aquello que nuestra fe tiene un punto inicial fuerte del carácter de Dios, que es creer todo lo que Dios dijo que era. Y cómo nuestra fe tiene un punto final, que es saber que todas las promesas de Dios se van a cumplir independientemente de nuestro panorama. Y luego la expresión de nuestra fe en ofrecer, en caminar, en soportar, en luchar, en poder tener esa seguridad, se expresa de esta manera. Miren, Primera de Pedro, el capítulo es el 1, versículo 3. Primera de Pedro 3:1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero sigue leyendo Pedro, para una herencia incorruptible, eso es certidumbre, incontaminada e inmarcesible, reservada, eso es convicción, en los cielos para vosotros. Pero además, dice él, incontaminada, o sea, nada la puede echar a perder, ni la triste realidad humana que hoy experimentamos puede echar a perder nuestra realidad con Dios. Pero además, inmarcesible, ven cómo se va iluminando allí lo que estamos viendo ahora en rojo, inmarcesible, que no se marchita, que no fenece, que no muere, sí, reservada en los cielos, pero que además es para vosotros. Para vosotros es plural, sí. O sea, que si es plural, no es unos cuantos los únicos que se van a salvar, porque no son unos cuantos los únicos que pueden tener convicción y certidumbre en Dios, porque no son los únicos que pueden creer en lo que Dios es, en su carácter, porque no son los únicos que van a esperar, unos cuantos, las promesas de Dios cumplidas, y porque no serán unos cuantos los que lucharán, los que caminarán, los que ofrecerán, los que soportarán, sino que habrá un montón de personas que expresarán la fe robusta en Dios, de los que han decidido recibir todos los beneficios de Dios en su vida, de lo que Jesús hizo por nosotros. Y así vosotros, o sea ustedes, nosotros, podemos pluralmente contarnos como ellos. Pero miren, leamos ahora el versículo 5, por favor. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Y ahí está otra vez el depósito, porque Pablo decía, yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Eso qué quiere decir? Que como Pablo, ahora Pedro, está hablando de guardar mediante la fe una salvación, porque Dios es poderoso y no está jugando a la salvación y no está jugando a Dios en nuestras vidas, sino que es Dios para hacer todo lo que se propuso con cada uno de nosotros. Y dice el versículo 6, ayúdenme a leer ahí en su casa y aquí presente si quieren leerlo también, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque la fe también nos ayuda para enfrentar, para soportar, para caminar, porque no, aún creyendo en Dios, no nos salvamos de las pruebas,
Por eso necesitamos certidumbre, necesitamos convicción, necesitamos la seguridad que Dios regala, necesitamos el caminar con Dios que Dios promete, necesitamos saber y recordar que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice ahora el versículo 7, me ayudan para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que nuestra fe se prueba, nuestra fe tiene que ser limpiada, tenemos que crecer. Hay espacios reservados para que nuestra fe se estire y que nuestra generosidad se muestre y que nuestra obediencia, como decía en la expresión de la fe, sea gustosa y de toda bondad Dios nos bendiga y que experimentemos cuál sea su voluntad perfecta y agradable para nuestras personas. Pero ahora la gloria, dice allí, y sea hallada en alabanza y gloria. Cuando andamos bien, cuando caminamos bien, cuando tenemos certeza y convicción, cuando Dios es el inicio de nuestra fe y el final de nuestra fe como puntos basales, cuando podemos enfrentar, ofrecer, ser generosos, soportar, caminar, entonces Dios es glorificado y Dios es honrado. Y luego viene una retribución porque Dios, cuando le glorificamos, nos bendice. No lo hacemos para que nos bendiga, pero es justo lo que sucede porque Él es bueno. Y ahí comienza el camino de un círculo virtuoso en donde la comunión con Dios, el experimentar y practicar la presencia de Dios, tonifica, revitaliza, robustece nuestras vidas y nos hace más plenos en Dios. Qué tremendo recordar estas cosas para cada uno de nosotros. Y dice ahora también, honra. Y cuando hablamos de honra, es reconocimiento, la parte en rojo, honra. Cuando hablamos de honra, estamos hablando del lugar, de preeminencia que la persona tiene, y en el caso de Dios, como persona absolutamente maravillosa, debe de guardar en nuestras personas. Si nuestra fe es hallada después de ser probada en honra, alabanza y gloria, cuando Jesucristo se ha manifestado, querrá decir que nuestra fe creció. Ahora, Pedro va más allá y nos quita de esta tierra para dejar de pensar en necesidades humanas, válidas, en problemas humanos, necesarios, en circunstancias actuales de todos los días para todos nosotros. No sé ustedes, pero yo me estoy describiendo al mismo tiempo que estoy enseñando esto aquí delante de ustedes y yo creo que ustedes también se identifican y poder ver esto que Dios quisiera que estuviera en nuestro corazón de todos y cada uno de los aquí presentes. Obtener. Esta es la visual de Dios. Esta es la proyección de Dios. Que obtengamos el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En todo otro sentido, todavía aguardamos el momento en el que recibiremos la salvación de Dios cuando estemos en su presencia, pero ya hemos comenzado al poner nuestra fe en Jesús, a caminar para ir a la gloria eterna delante de Dios, obteniendo el fin de nuestra fe, porque el fin de nuestra fe ni siquiera es estar bien aquí en la tierra y queremos estar bien. El fin de nuestra fe no es obtener títulos, aunque qué bueno, chavos, échenle ganas y estudien más y obtengan títulos. El fin de nuestra fe no es ser famosos ni estar llenos de aplausos. El fin de nuestra fe es encontrarnos con Dios. Por eso el creyente acepta los beneficios de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario al poner su fe en Él y recibir el perdón, la gracia, la justificación de Dios y poder caminar a la gloria eterna para poder obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Ahora, perfilándonos para el final y recordando un versículo que ya leímos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador para los que le buscan. Déjenme decirlo de otra manera, Dios no quiere con toda sinceridad solo una creencia mental, histórica de nosotros, de su persona. Él quiere una relación personal y dinámica, fuerte, que va a transformar nuestra vida y que nos va a acompañar el resto de nuestros días. Él quiere que tengamos esa fe en una relación dinámica y personal que nos proyecta a la eternidad. Él no quiere una fe histórica que saca de la jugada y de las iglesias a las personas con las pruebas
y que cambian de creencia porque no ha sido convicción lo que han tenido, porque la convicción no se abandona, pero las creencias sí. Él quiere que nosotros crezcamos con toda sinceridad en una relación tan profunda y tan sincera y tan transparente, que sepamos que en algún momento todas sus promesas se cumplirán y todos seremos premiados en alguna manera por estar en la presencia de Dios. Será el principal y el más grande premio, estar en la presencia de nuestro Dios, porque Dios nos regala la seguridad de tener una fe y de estar en Él. Dios nos regala creer, Dios nos regala creer como el hacer por su buena voluntad. Así que terminemos con estos dos pensamientos y retemos a cada una de nuestras personas. Dios no se conformará con un simple conocimiento de su existencia. Dios quiere ir más allá y buscarnos a través de las pruebas, a través de las limitaciones y problemas, circunstancias que nos están viniendo en estos días, muchachos, personas aquí, todos, familia. Dios no se va a conformar con que solo sepamos de Él. Él quiere de toda bondad y de todo cariño una relación personal, pero también dinámica, que será en beneficio de nuestras personas, porque transformará nuestra vida. Y esa relación dinámica es porque no es estática, se mueve, avanza. La fe es así, el espacio para que la fe se exprese son esos baches, esos problemas, esos hoyos, donde la convicción y la certidumbre de una fe puesta en Dios, donde el punto inicial es Dios y lo que es Él y su carácter, y el punto final, nuestras promesas que nos ha dado, ya son nuestras, y saber que se van a cumplir y movernos en esa combinación de convicción y certeza para llegar a una relación personal, diaria, vigente, tangible, tú y Dios nada más, y dinámica, porque crece y se mueve y avanza, que transformará tu vida y que nos hará como personas mejores y mejores en la vida. Así hará Dios con cada uno, nos hará personas mejores y hará mejor nuestra vida para nosotros y para todos aquí en la tierra. Imagínense ese panorama de personas así de transformadas, si tan solo cedemos nuestra voluntad a Dios, independientemente de lo que estés viviendo. Yo te animaría a que fuéramos por esa relación personal y dinámica con Dios para que tu vida fuera beneficiada. Tal vez alguno está viendo esta transmisión y nunca nos llegaremos a conocer. Tal vez los que están aquí conectados son de los que nos conocemos de siempre, pero tal vez llegue alguien que esta transmisión sea de bendición y que en algún momento tú vas a probar esto. A ti que no te conozco, poner tu fe en Jesús y seguirlo, creer que Dios es lo que dijo ser y su carácter completito y sus promesas, te hará mejor persona y te dará una mejor vida. ¿Por qué no lo pruebas? ¿Por qué no pones tu fe en Jesús y lo sigues? Esto es Fe, Esperanza y Amor. Dios los bendiga y nos vemos aquí a la próxima. En un momentito más vienen para darles algunos anuncios importantes y cerrar esta transmisión. Qué gusto estar con ustedes.